Buenas noches a todos ustedes, los que hoy están en este miércoles 16 de junio de 2021, en este diálogo constituyente número 10, en el que estarán pues dos personas invitadas muy especiales, Saúl Castro desde Chilpancingo Guerrero, un gran amigo, y también Pablo López Figueroa ¿desde qué ciudad de Tabasco estás, Pablo? Paraíso, Tabasco. Desde Paraíso, Tabasco, nada menos, ahí donde están construyendo la refinería Dos Bocas. Y saludo a mi compañera de conducción, la compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Buenas noches. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí, contenta de escuchar a los invitados, a ver qué nos dicen sobre la Constitución. Seguramente cosas que nos van a servir mucho. Muchas gracias por estar. Claro que sí, Otilia. Así es, este diálogo constituyente número 10, en el que analizaremos todavía en términos generales el proyecto de nueva Constitución aprobado el 24 de octubre de 2020 por el Consejo Nacional, el Congreso Nacional Constituyente, un congreso que trabajó durante 3 años, en 20 sesiones de 3 días para aprobar este proyecto constitucional que pues implica un cambio esencial de la situación económica, política, social de México. Es un proyecto que ponemos a consideración de nuestros invitados y también de las personas que nos escuchan, de las personas que conozcan este proyecto que hemos enviado a varias personas, varios líderes en diferentes partes de la República, y les estamos pues pidiendo su opinión de cómo ven este proyecto. Estamos convocando, el Congreso Nacional Constituyente convocó a la formación de constituyentes por municipio, por estado, para analizar este proyecto, perdón, este proyecto constitucional y pues hacer sus propuestas, ver qué tan coincidentes están con lo que se dice aquí, ¿no? Por ejemplo, en el tríptico que hicimos del plan de la nueva Constitución mexicana, dice en el punto 10 de los cambios, bueno, son varios cambios sociales, pero en el punto 10 dice: el autogobierno realiza programas para favorecer la satisfacción, la estabilidad y la duración de las relaciones de pareja y de la vida familiar, ofreciendo también comprensión y apoyo a quienes decidan separarse. El 11, el autogobierno desarrolla programas para la prevención y el cuidado del embarazo, así como brindará comprensión, apoyo y atención médica y psicológica adecuada para las mujeres que libremente decidan interrumpir su embarazo antes de la 12ª semana. Voy a leer 5 puntos nada más, que son breves. El 12, se establece la escuela para padres y madres de manera obligatoria para quienes tengan hijos menores de 15 años, a través de talleres de 4 horas cada 2 meses. Las instituciones y empresas deben dar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a dichos talleres, o bien, como decía una persona que leyó esto, que en las mismas empresas se realicen los talleres de escuela para padres cada 2 meses. En el número 13 dice: las mujeres y sus parejas contarán o cuentan con apoyos laborales especiales en relación con la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia y la crianza de niños menores de 15 años. Y el 14, que sería el último que leería hoy, aunque son 37 puntos en total los que están en este tríptico, dice: las mujeres y sus parejas, perdón, los adultos mayores son atendidos y apoyados con dignidad por la familia, la comunidad y el autogobierno. Recuerden que estamos planteando un autogobierno a través de asambleas y consejos comunitarios, municipales, estatales y nacional. Además de atender debidamente a la salud de los adultos mayores, tendrán opciones ocupacionales dignas que valoren su experiencia y actividades recreativas y de convivencia. Pues esos son algunos puntos de lo que vienen en el proyecto de nueva Constitución mexicana 2021. Le pusimos 2021 porque es un proyecto que no es para el futuro, es para iniciar ya, ponerle en marcha a la brevedad posible, y por eso lo estamos poniendo a consideración pues de todo el pueblo mexicano y de las personas, las organizaciones que estén interesadas en considerar que podemos hacer un país muy fuerte, muy rico, sin afectar a la naturaleza, a través de la cooperación, de ayudarnos unos a otros, como dice el proyecto de Sociedad del Afecto, del cual es parte la Constitución, está plasmado en la nueva Constitución mexicana,
y que consiste precisamente en el lema de los tres mosqueteros: ayudarnos uno para todos, es decir, cada persona con sentido de comunidad, y todos para uno, o sea, las comunidades ayudando a la mayor felicidad, al mayor despliegue de cada persona. Y para eso hicimos un diseño económico, político, institucional, alternativo, muy diferente al actual. Se acaba el presidencialismo, ya no va a haber Cámara de Diputados de acuerdo a este proyecto, no va a haber Cámara de Senadores, ni siquiera procesos electorales como ahora, que son de carácter universal, sino que cada comunidad elegirá delegados a la Asamblea Municipal, cada Asamblea Municipal elegirá delegados a la Asamblea Estatal y cada Asamblea Estatal elegirá delegados a la Asamblea Nacional. Entonces el poder ejecutivo estará en manos de la Asamblea Nacional, que tendrá un consejo coordinador, pero ahí estará el poder ejecutivo. Se cambia esta idea de los tres poderes de Montesquieu. Hay ya otros países como Inglaterra, que tienen regímenes parlamentarios, paradójicamente como una reina también, pero el régimen parlamentario es algo bastante conocido. Entonces sería parecido a un régimen parlamentario, pero ahora ya por un autogobierno popular. Ya no serían representantes del pueblo, sino sería el pueblo gobernando, autogobernando. Y ese es parte del proyecto, y como sabemos también el impulso a la empresa cooperativa, la superación del capitalismo a través del cooperativismo sobre todo, ¿verdad? Y con el apoyo pues de toda la comunidad para que el cooperativismo florezca, se desarrolle y sea mucho más efectivo, potente, con mucha más calidad que lo que conocemos en las empresas capitalistas. Las empresas capitalistas pues subsistirán por lo menos 35 años, en lo que el reparto de utilidades va creciendo hasta que las empresas también sean de propiedad social, igual que el poder político. Sería el sueño de socializar el poder político y socializar también los medios de producción. Bueno, estaba yo haciendo un poquito de tiempo porque veía yo que uno de nuestros invitados, Saúl Castro, iba llegando con su nieta, creo que su nieta o su nieto, está llegando, se está instalando, y la idea es que él tenga el primer uso de la palabra, Saúl, durante 15 minutos para emitir sus opiniones sobre lo que le parece bien de esta constitución, aquello que le parece más llamativo, más interesante de este proyecto constitucional, las cosas que considere que podrían mejorarse, pulirse, precisarse o cambiarse. Y también es interesante la pregunta sobre la pertinencia de este proyecto en este año 2021 y su viabilidad política. Si este sueño puede plasmarse, puede concretarse y realizarse, ¿no? Esto mismo le preguntaremos a Pablo López Figueroa, que también es de nuestros invitados y que fue uno de los integrantes del Congreso Nacional Constituyente, que él sabe, conoce por dentro, digamos, cómo se fue elaborando este proyecto constitucional. A cada uno de nuestros invitados le daremos 15 minutos para una primera intervención. Después de ellos, Otilia hará un breve comentario, yo otro para precisar algunas cosas mínimas, y después le pediremos otra vez a nuestros invitados que hagan una pequeña réplica de 5 minutos, 3 a 5 minutos, y después de la réplica de nuestros invitados abriremos el diálogo con todos los que están en este espacio virtual, y al final le pediremos a nuestros invitados que hagan una conclusión del día de hoy. ¿Estás listo para iniciar, Saúl? Ya está. Ya gracias, gracias, Eduardo. Efectivamente, bueno, después de haberle dado una Espera un poquito, revisada... Saúl, un poquito antes de que inicies el uso de la palabra, Saúl. Nada más quería saber si ya estabas listo, pero le voy a pedir a Otilia, a nuestra compañera Otilia Valdés, que lea tu semblanza, ¿no? Para que quienes están como auditorio sepan quién eres. Entonces, y así lo mismo vamos a hacer cuando le toque a continuación a Pablo. Entonces, Otilia, ¿podrías leer quién es Saúl Castro? Nuestro compañero Saúl Castro Hernández es originario y vecino de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, México. Nacido el 12 de julio de 1963, siendo el segundo hijo de una familia de vocación de servicio, expresada en el ámbito empresarial.
Creció en la cultura del esfuerzo, del trabajo, del conocimiento, de formación profesional, ingeniero de los alimentos. Ingeniero de los alimentos, egresado de la UAM, de actividad empresarial independiente. Identificado con las necesidades de mi comunidad, se ha sumado voluntariamente a diferentes causas, participando como presidente del Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, miembro del Club Rotario, Congreso de Chilpancingo y del Club Rotario de Chilpancingo AC, consejero del Centro de Integración Juvenil, fundador de la organización Valores por la Vida AC, en la cual desarrollamos la metodología del sistema de reingeniería humana para la reconstrucción social, que ha servido como estrategia pedagógica del programa Ciudad de Valores. Actualmente presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Guerrero AC, con la que bajo el patrocinio de la Fundación Walmart se lleva a cabo el programa Barriga Llena, Corazón en Paz, atendiendo a más de 5,000 familias en el estado de Guerrero. Con esta asociación se busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños y adolescentes a través de la capacitación a las madres y padres de familia. Especializado como psicoterapeuta humanista y contando con diversos diplomados en el desarrollo del potencial humano. Co-creador del programa Educación Continua para Padres, que a través de la capacitación a los mismos busca contribuir a disminuir los índices de violencia hacia las niñas y niños y adolescentes y mujeres en el hogar, favoreciendo así el derecho a llevar una vida libre de violencia. Presidió los trabajos de coordinación y participa en la elaboración del plan anual de trabajo y en la elaboración de estrategias que nos permitan alcanzar las metas planteadas. Actualmente ha participado en el gobierno de la gente de su propio municipio, primero como coordinador de programas especiales para el desarrollo de las personas y actualmente como coordinador general de la prevención del delito del Ayuntamiento de Chilpancingo, donde con programas de desarrollo humano, reconstrucción del tejido social y rescate de espacios públicos, buscan construir el camino hacia la paz. Y es nuestro compañero Saúl. Adelante, Saúl, por favor. Muchísimas gracias, Otilia. Gracias, Eduardo, por la invitación a participar. Realmente es una experiencia muy hermosa y darnos cuenta de que se ha estado trabajando en pro de una nueva constitución mexicana. Creo que es algo interesante. Nosotros aquí en Chilpancingo, bueno, ya lo conoces, Eduardo, somos orgullosos, ¿verdad?, del hecho de que aquí se plasmaran los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación que el general Morelos plasmó aquí, donde se enmarca ya esa etapa del constitucionalismo mexicano, esa idea efectivamente traída desde la Francia antigua, donde se propone, ¿no?, esta división de poderes, esta conformación de un Estado en el cual los espacios sean copados, de tal manera que la democracia se convierta, pues, en la fuente de alternancia, ¿no?, en la fuente de equilibrio que permita que la sociedad vaya progresando poco a poco. ¿Qué nos hemos topado a lo largo de los años? Bueno, efectivamente que desmedidamente se ha sobreexplotado el medio ambiente, se han dañado mucho en este sentido esos espacios, pero también en el otro contexto, en la democracia, se ha contaminado mucho
de un sentido pues de corrupción, de un sentido de amiguismo, de un sentido de influyentismo. Hemos visto cómo el sistema judicial se ha impregnado de esa impunidad, de esa manera de evadir lo que es el contexto de la legalidad y de la justicia. Y entonces hemos encontrado que la situación se ha complicado, se ha envuelto, ¿no?, en esta situación que hoy por hoy, pues de alguna manera las elecciones de el 18 y las actuales, el 21, han marcado ya un hito, ¿no?, en el sentido de que la participación ha aumentado muchísimo en las elecciones, se está mandatando, creo que el pueblo está teniendo una gran participación ya en este sentido, están haciéndose los esfuerzos por reencaminar las cosas. Creo que la parte de la corrupción, la parte de la impunidad, son factores que vienen intrínsecos dentro de la conformación del ser humano y que cuesta mucho trabajo ir deteniendo, ¿no?, ir controlando o ir redirigiendo. ¿Qué pues tenemos al frente? Pues una nueva constitución que con los trabajos que se han estado haciendo, se busca, creo yo, como un punto central, romper los desequilibrios, sobre todo los desequilibrios económicos, educativos, en servicios públicos. Hay gente que lo tiene todo, hay gente que no tiene nada, y desde ahí ya es una situación que lleva a una tensión social, que lleva a un resentimiento social, y que poco a poco pues se van dando las condiciones que hacen que como sociedad se vivan estos contextos de inconformidad, de insatisfacción, y que se van plasmando, ¿no?, a lo largo ya de la convivencia de todos los días. Una alternativa, desde luego, creo que es una propuesta atrevida, hacer una constitución, llevarla a cabo así, plasmarla en una consulta. Desde luego que va a haber criterios a favor, desde luego que va a haber criterios en contra, pero también creo que habrá siempre un punto común, un punto de convergencia en cualquier propuesta que surja en este sentido, que es precisamente que un país, que una patria, está hecha y se busca siempre consolidar el beneficio de todos sus habitantes. Una patria en la cual no hay ese sentimiento de afectividad del que nos habla la propuesta de la sociedad del afecto, que no lo hay, que no hay esa empatía donde podamos ver al otro como un igual, como un ser humano que tiene los mismos derechos, que debe tener las mismas oportunidades, definitivamente es una patria que no, como dicen por ahí, podríamos considerarlo como un estado fallido. Bajo este análisis, creo yo que lo importante es darnos cuenta que venimos efectivamente de un sistema económico capitalista 100%, y que en los últimos años, con el famoso neoliberalismo, se había exasperado, se había motivado de más la conducta capitalista, es decir, este desmedido afán por el dinero. ¿Qué es lo que estamos percibiendo entonces? Que sí se polarizó la sociedad. Sí se polarizó de tal manera que hay un sector opulento, un sector con mucha riqueza, un sector con todos los beneficios, con todas las oportunidades abiertas para seguir multiplicando la riqueza. Y por otro lado, vemos una población medianamente que va buscando cómo salir también de ese círculo, de ese, podría yo decirlo, como lo plasma Kiyosaki, ¿verdad? Esa carrera de la rata en la cual todos los días estamos buscando cómo sobrevivir. Y finalmente, más abajo todavía está un cinturón de pobreza y de miseria que anhela todo, que no tiene nada, y que por lo mismo el resentimiento social se crea. Hoy se busca, creo que dentro de las políticas públicas que se están manejando, se busca que esa brecha se reduzca, se busca que esta brecha empiece a ser menos drástica, menos ofensiva para el ser humano como tal, para el mexicano. Pero esta propuesta que nos invita a leerla, precisamente la Organización de los Pueblos Mexicanos, pues realmente tiene una raíz, tiene un trasfondo étnico, un trasfondo histórico-cultural
que si nosotros nos hemos percatado, creo que fue una situación por allá de los años 60, cuando también dentro del partido que en ese momento gobernaba, se manejó mucho el cooperativismo, se trató de buscar que el cooperativismo se impregnara como un estilo de vida. ¿Qué es lo que notamos? Por ejemplo, yo lo noto muy claramente en las cooperativas escolares. Toda la visión era precisamente que los padres de familia, que los alumnos aprendieran a manejar el recurso económico y aprendieran a integrarse en cooperativas. Creo que venía una tendencia en ese sentido. Cómo amalgamar, cómo hacer que los más rezagados se junten, compongan cooperativas y desde allí se hagan propuestas de desarrollo económico, de desarrollo de las comunidades en términos generales. ¿Qué es lo que volvió a quebrar con ese sentido? Obviamente los liderazgos cambiaron, los criterios cambiaron. ¿Y en qué se convirtió esto? Bueno, se han convertido efectivamente en espacios donde ahora no tienen nada de cooperativa ese asunto, no tienen nada de enseñanza en el contexto de cooperativas. Al contrario, es un asunto de enmascarar y de maquillar datos y cifras cuando, por ejemplo, como a organización que dirigimos de asociaciones de padres de familia, cuando nos presentamos, por ejemplo, a alguna escuela y platicamos con los comités de padres de familia, pues creo que son los que menos saben de cómo se manejan los recursos de esa cooperativa. Y entonces ahí vienen muchas discrepancias, vienen muchos intereses que se han estado manejando y que al final creo yo que el factor humano, la ética humana, vuelve a ser el punto crucial en donde aterrizamos. ¿Cómo vamos a pasar pues a cooperativas? Veía yo hace un poco tiempo, lo leímos todos en los medios de comunicación, el caso de Billy Álvarez, de la cooperativa Cruz Azul, como pues desvíos de recursos, manejos de este tipo, y vemos cómo siempre el factor humano va a buscar desbalancear cualquier proyecto que tenga en este sentido. Es decir, la ética tendrá que seguir siendo uno de los aspectos más fuertes a conseguir bajo cualquier propuesta. La ética tendrá que seguir siendo el gran meollo del asunto. Y esto creo yo que sí implica pues toda una línea de trabajo transversal, educativo, formativo, que hable, ¿no? O sea, se tiene prácticamente, habría que usar la palabra, que adoctrinar en este sentido para que la sociedad que vaya a ser receptora de una nueva manera de coexistir en este país tenga sobre todo muy claro que la ética es el factor que va a cargar la balanza hacia el éxito de este proyecto o hacia la gran debacle del mismo. Por eso nosotros acá en la propuesta que se ha manejado desde aquí, desde Chilpancingo, Guerrero, hemos hablado siempre de una ciudad de valores y hemos hecho especial énfasis en que los constructos de valores que se van haciendo se han debilitado, se han estado vulnerando, de tal suerte que hoy ese factor sigue siendo un asunto muy a tratar. Ojalá, y digo, dentro de los contextos de la conformación de cooperativas que se habla en esta constitución, se vincule y se vea, se atienda precisamente esta línea. Esta línea tiene que ser muy bien guiada, muy bien trabajada, porque a veces en el conocimiento técnico que vamos adquiriendo, aprendemos a convivir, pero no aprendemos a cómo sernos leales en el grupo, no aprendemos a cómo ser leales a un ideal y finalmente nacerán generaciones nuevas que también tendrán sus propios criterios y sus propias ideas y habrá que tener también alternativas para que se plasme pues esa gran diversidad cultural que es México, se vaya plasmando en este mosaico, porque si nosotros reducimos todo a un contexto, entonces la creatividad, la individualidad de cada persona tendrá que someterse al contexto de un grupo y eso puede tampoco ser lo mejor. Habrá que tomar en cuenta allí estos aspectos y sobre todo también creo yo que tendríamos que valorar el contexto de adversidad. El contexto de adversidad que dicho de paso,
cuando está aplicada la adversidad en una medida y sobre todo con un enfoque que la persona pueda ver la adversidad como el motor que le alienta a salir adelante en la vida, es bastante bienvenida la adversidad. Pero cuando no se tienen estas construcciones emocionales o esas construcciones ideológicas que hacen ver a la adversidad como una oportunidad, pues desde luego la adversidad se convierte en el gran talón de Aquiles. Ahí es donde la adversidad nos rompe, nos quiebra, nos desintegra y donde, por desgracia, las decisiones que se empiezan a tomar dentro de esa crisis, llamémosle así, que sería el estar parados en la adversidad, nos va llevando a un escenario en el que las decisiones tienden a ser, en este caso, desde el enfoque que yo estoy viendo ahorita, delictivas, violentas, delictivas, adictivas, ¿sí? Porque simple y sencillamente no se tienen las condiciones ni sociales ni psicológicas como para seguir avanzando. Entonces, habrá que ver que no matemos totalmente o no se mate en este proyecto el contexto de enfrentar la adversidad por uno mismo como individuo, por uno mismo como ser humano, por uno mismo como un yo que es un todo, pero que también es parte de una comunidad. Pero yo que esa parte habrá que considerarla muy bien porque pudiera ser que en el afán de meter todo a un esquema cooperativista, con una tendencia en ese sentido, pudiéramos estar quebrando la única oportunidad que tiene el ser humano de tratar de superarse por sí mismo, que es precisamente el hecho de vencer el reto, de vencer ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, Lalo y Otilia y a todos los que nos están siguiendo en esta tarde, habrá que considerar esa parte, habrá que considerar los cómo, habrá que considerar la manera en que se va a ir estructurando esto y qué espacios habrá precisamente para plasmar esa inquietud que dentro del espíritu humano se mueve en todas las generaciones y se mueve afortunadamente en el día a día de nuestros corazones. Yo creo que esa sería mi aportación, mi análisis de lo que he leído. Creo que en lo demás me parece bastante sano que efectivamente estemos buscando aspectos de construir una mejor sociedad, aspectos de tener una calidad humana más elevada. Creo que aquí a lo mejor habría que darnos cuenta que lo que está faltando es el ingrediente. Por ejemplo, cuando se trabaja, ahorita que he estado trabajando en el área de prevención del delito, alcanzo a percibir que, por ejemplo, están aislados muchos temas, como sería, pues la educación tiene como objetivo ciertas metas que le marca el programa educativo escolar. El deporte tiene como objetivo, pues a lo mejor buscar un torneo en corto o que los practicantes del deporte puedan desarrollar cierto tipo de habilidades o, ¿por qué no?, alcanzar un trofeo o una medalla, pero hasta ahí queda. Entonces, ello no garantiza que el deportista, que el músico, que el artista realmente tenga ese contexto de sociedad como tal. No garantiza que tenga una formación de ética ante su propia comunidad, ¿no? No garantiza esa parte. Creo que esa parte, como lo decía hace un momento, se tiene que adoctrinar, se tiene que trabajar muy fuerte en el hecho de que se busquen que estos valores, que estas ideologías, que creo que la plasmaron muy bien los antiguos libertadores, se busque precisamente la construcción de una patria para todos, una patria llena de oportunidades, una patria llena de recursos naturales que nos permiten gozarlos y disfrutarlos sin dañarlos. Es decir, quizás acabar un poquito con esa voracidad interna que se genera precisamente por esos vacíos que vamos teniendo desde nuestra formación como niños, como pequeñas o pequeños, que se van desenvolviendo en la vida y que siempre crecen con esos huecos, esos vacíos, que se busca llenarlos de cualquier manera. Y desde luego,
el tema de la mercadotecnia. La mercadotecnia que ha también jugado un papel relevante en incentivar el consumismo, un consumismo a veces irracional totalmente, pero que va buscando precisamente esas satisfacciones ligeras, esas satisfacciones pasajeras, que van haciendo que no se llegue pues a ese punto de reencontrarnos con nuestra esencia humana, sino solamente la satisfacción del momentánea, el placer efímero que se va dando y que no nos permite pues alcanzar estadios más altos como seres humanos. Entonces creo yo que ahí habría que considerar mucho el papel relevante de los medios de comunicación. Sí, muy bien. Pues gracias, esa sería mi primera intervención. Una primera intervención, sí, gracias, Saúl, muy interesante, ¿no? Los valores, la ética, el desarrollo personal, el afrontamiento de adversidades y la educación, la crianza como elementos sustanciales incluso para afrontar el tema de la violencia. Muy interesante. Vamos ahora a pasarle la palabra a nuestro otro invitado, a nuestro compañero Pablo López Figueroa, para que haga su intervención, pero antes de que él haga uso de la palabra, le pido a Otilia, nuestra compañera Otilia Valdés, que lea la semblanza. ¿Quién es Pablo López Figueroa? Por favor, Otilia. Está cerrado tu micrófono, tío. Ahorita lo abre. Ya está abierto, Otilia. Ya, sí, perdón. Sí, ya Bueno, se escucha. Nuestro compañero Pablo López Figueroa tiene como objetivo continuar con su crecimiento técnico, administrativo y humano que conllevan a cumplir sus ideales en defensa de su país, bueno, de nuestro país, exponiendo respeto a los derechos humanos y laborales, siempre en busca del desarrollo técnico profesional del pueblo para alcanzar vida justa. Es defensor de la soberanía energética nacional y de los recursos naturales. Para él lo importante es justicia para el pueblo. En cuanto a su educación, él estudió ingeniero mecánico electricista, obtuvo su título en febrero de 1983 en la Universidad Veracruzana. Tiene también un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un promedio general, wow, de 9.6. Como líder es fundador de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, secretario general del CEN de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNT-IPP. Y nos da su registro, es presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del CEN, es Comité Ejecutivo Nacional de la misma organización y es coordinador nacional del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano desde 2020 y va a estar hasta 2023. Es nuestro compañero Pablo López Figueroa. Pablo, ¿quieres empezar, por favor, a tomar la palabra? Gracias, por supuesto, y digo no sin antes agradecer la oportunidad de que nos inviten y que me inviten para poder exponer lo que es esta Constitución, que si bien es cierto que formé parte o formo parte del Congreso Constituyente, pues también es cierto de que hemos recibido muchos comentarios. Hay gente que se ha ocupado, lo cual nos da mucho gusto porque aunque sea en contra, pero nos da a entender de que le han dedicado tiempo a un trabajo que hemos desarrollado un sinnúmero o un gran número de organizaciones que tenemos la visión de que de desear un México diferente, un México que no sea el que estamos viviendo ahorita, de tener un México donde el futuro, que en las próximas generaciones
no hablen como estamos hablando estas que decimos, ¿cómo es posible que nuestros antecesores no hicieron nada para cambiar el México y nosotros tenemos que enfrentar unos problemas? ¿Sí? Entonces las próximas generaciones no deben de decir eso de nosotros, sino que digan, qué bueno que la generación pasada diseñó, elaboró esta constitución con lo cual protege los derechos de todos y todas los mexicanos. Desde su concepción hasta su vejez, hasta cuando nos dicen los de la tercera edad, que ya me incluyo. Entonces podemos nosotros decir de que el esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí?, no es con aras de que nos los agradezcan, ni siquiera que decir que nosotros lo vamos a disfrutar, pero sí vamos a tener la certeza de que nuestros hijos, nietos y los que no lo son, pero que vienen saliendo de nuestras universidades, van a tener un campo de vida más justo que el que nosotros estamos viviendo ahorita. Es cierto cuando decimos, ¿qué más quisiera como trabajador de una empresa, como mexicano, como ser humano, que hubiera justicia para el pueblo? Si hubiera justicia, nosotros no tuviéramos necesidad de proponer una constitución diferente. Si hubiera honestidad, si hubiera legalidad, si hubiera el sentido de la sociedad del afecto, no existieran los sindicatos, no existieran los árbitros. ¿Por qué? Porque todo mundo tendría afecto por su semejante y no se aprovecharía de él. Lamentablemente todo esto existe porque vemos que en todo el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país, la política que hemos vivido ha generado cada vez mayor número de pobres y nos venden la idea que somos la clase media. No, clase media es otro concepto que no alcanzamos más de 80 millones de mexicanos. Y decimos, ¿cómo es posible que haya un porcentaje minoritario que con el esfuerzo de nosotros, con el esfuerzo de los trabajadores, de los que nos preparamos en una universidad, los que desarrollamos un oficio, los que tenemos mucho que aportar, estamos haciendo millonarios a un grupo de gentes nada más? Y decimos, ¿cómo le van a hacer, cómo le haría un millonario que quiera construir, que quiera aceptar un contrato que le dé una de las empresas paraestatales sin la mano de obra? Simplemente su dinero no iba a ir a trabajar. Entonces necesita de los trabajadores, pero que no los debe ver como trabajadores, no los debe ver como empleados, debe verlos como socios. ¿Por qué? Porque uno pone el capital y el otro pone la mano de obra. Eso haría una política igualitaria donde digas, bueno, de lo que tú recibiste de utilidad, yo también tengo derecho como trabajador. Todo eso no se ve aquí en México. Al contrario, los niveles de corrupción están muy por arriba de lo que se puede tolerar. Estaba hablando en un principio de uno de los artículos de nuestra constitución propuesta, es precisamente, ¿sí?, la educación de los jóvenes, y el decir que unos padres, que una madre sobre todo, aunque debería de ser de los dos, tengan la oportunidad de educar a sus hijos hasta los 15 años, que las empresas o el trabajo que tengan asignado o el que desarrollen les dé la oportunidad de educarlos. Si nosotros le ponemos educación a los jóvenes, vamos a tener adultos responsables y vamos a disminuir el riesgo de que se vuelvan delincuentes o de que tengan unas ideas en las cuales van a hacerse millonarios perjudicando a otro. Una mujer, es cierto que hay muchas discusiones sobre la equidad de género, sobre que el machismo y todo, pero una mujer no deja de ser una mujer que tiene etapas en su cuerpo diferentes a las del hombre, que por mucho sabemos, y no es faltar al respeto, que les da cierta incomodidad y que dices, bueno, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pues la naturaleza sí la do, pero entonces nos corresponde a los seres humanos ser comprensivos con ella y decir, bueno, ok, no es el mismo resultado en todas, pero sí, tú tienes un problema, pues vamos a apoyarnos entre todos y vamos a apoyarte.
Si nosotros decimos tienes un hijo, 10, 11, 8, hasta 15 años, tienes que darte tiempo de educarlo, tienes que estar al pendiente de él. Lamentablemente, el crecimiento de la tecnología también ha provocado el crecimiento de la mente, el desarrollo de la mente de los jóvenes. No hablamos de lo mismo de un joven de mi generación, de los 60, a un joven de ahora, de 15 años. Entonces, si no se le educa, si no se le da oportunidad a los padres de que se dediquen a orientarlos, a educarlos, no podemos nosotros decir que estamos cumpliendo. Entonces, en esta Constitución nosotros decimos, tenemos que crear una sociedad del afecto, pero el afecto no escrito, no nada más de palabra, sino un afecto que nazca de cada uno de nosotros. O sea, hay que inyectarles esa mentalidad a las nuevas generaciones, pero para eso necesitamos nosotros primero ponernos como ejemplo. El capitalismo definitivamente no le interesa que progrese esta Constitución, nuestra Constitución. Inclusive, vamos a ver, yo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que había clases de civismo, de ética, donde nos hacían ver nuestras responsabilidades, nuestro comportamiento, la actitud que debíamos de tener. La fueron quitando de las escuelas. ¿Por qué? Porque fueron manejando nuestra cultura, fueron quitándonos nuestros orígenes. Ya no somos los mexicanos que respondíamos por México, ahorita somos mexicanos que respondemos por el capital económico. Y eso ha perjudicado la calidad moral de la gente. Ha disminuido lo que es la sociedad del afecto. Todos sabemos que el abuso hacia las mujeres, si no está plasmado como tal en una constitución, está tolerada por las autoridades que emanan de los gobiernos capitalistas. Y no quisiera poner el ejemplo de Juárez, porque eso ya es mundial. En todo el país vemos que hay desaparecidos. Si una mujer protesta, es más presa fácil que un varón, y la desaparecen, la violan, la humillan, la denigran. Nosotros decimos, no podemos vivir en un mundo igual. Tenemos que proponer un cambio, tenemos que comenzar nosotros con un cambio. Y la mejor manera es nuestra actitud. Y la otra es nuestra Constitución. Por eso es que decimos, es lo mejor que nos puede pasar a México. Nos tachan de que es una constitución como alguien salió, la República Comunista. No, lo que debemos de ver a esas personas que hablen, que nos digan si es mentira lo que decimos nosotros, que la sociedad capitalista nos humilla a los que somos puestos por ellos de la clase media. No, todo el que tiene que trabajar para vivir no es de la clase media, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver que el capitalismo genera corrupción, el capitalismo genera desigualdad social, desigualdad moral. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que dejar un México diferente, pero tenemos que dejarlo documentado. No podemos dejarlo nada más con la intención de decir, no, es que yo quiero que México sea diferente, pero México, yo no. No, tenemos que comenzar nosotros, tenemos que poner el ejemplo. Todo lo que estamos nosotros viendo ahorita en la Constitución es un sentido de justicia humanitaria. No queremos nosotros decir que somos socialistas, porque no es la intención. La intención es que haya justicia para el pueblo, que haya justicia para todas las actividades que desarrollamos, que no haya impunidad, que haya trabajo para todos, que el empleo nos da calidad de vida. Pero si nosotros somos los que desarrollamos nuestra propia empresa, nuestra propia cooperativa, nosotros podemos aportar más. Y esa calidad de vida que tanto pregonan el gobierno capitalista no se cumple. Entonces mejor vamos a dejarla documentada, y aquí en nuestra Constitución, en la que estamos proponiendo, decimos, la sociedad del afecto es la base. Y queremos un México diferente. Queremos un futuro diferente para las próximas generaciones. Queremos que nadie más sea humillado, que nuestra dignidad prevalezca. Ya no tenemos cultura mexicana. Nos las arrebató el capitalismo. Nos engañan, nos venden porquería y media,
diciendo que eso es lo mejor cuando nos está dañando hasta en nuestros organismos. Todas las situaciones que se generan con el capitalismo denigran a la humanidad. A lo mejor no sea ni por el capitalismo, sino por los capitalistas. Pero está permitido en las leyes. Hay hasta salarios mínimos donde dicen, van a trabajar y les vas a pagar tanto. No, espérame. No les vas a pagar tanto. Van a trabajar porque te van a apoyar a ti a crecer en un proyecto y ellos también deben de crecer con ese proyecto. Lo único que se hace es actos de justicia con sentido humanitario. Por eso es que la lucha de los que estamos aquí en el Congreso Constituyente y en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano es dejar para las nuevas generaciones un futuro que nosotros no estamos viviendo, que todos los problemas que estamos pasando ahorita, que de votaciones, de elecciones, que secuestran a un candidato, que eso no debe de existir. No tiene razón de ser, simplemente no. Pero tenemos que dejarlo escrito, tenemos que dejarlo plasmado, pero también tenemos que pregonar con el ejemplo. Muy bien. Gracias, esta es mi primera intervención. Sí, muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu reflexión y la pasión que le pones a este sentido de justicia, de equidad y de trabajo equitativo, ¿no? Le vamos a pedir entonces a Otilia que haga su comentario brevemente sobre nuestros dos expositores. ¿Alguna precisión, Otilia, que quisieras hacer sobre lo que han dicho Saúl y Pablo? Nomás que tienes que abrir tu micrófono. Ya voy. Bueno, pues qué bueno que estuvieron los dos presentes, qué bueno que nos dieron su punto de vista. Nuestra Constitución, como ustedes saben, no es algo definitivo, es una propuesta para todos y la podremos ir modificando a medida que pase el tiempo. Sí, me da mucho gusto que Saúl coincida con esta sociedad que su economía principalmente se va a basar en las cooperativas. Y las cooperativas serían cooperativas encaminadas a resolver, no a enriquecerse, sino a resolver los problemas de los seres humanos. No sería un trabajo como el que es ahora, que los empresarios se ponen en el plan de yo te doy trabajo. Perdón, yo te estoy haciendo rico, tendría que decirle el trabajador al patrón. Aquí todos van a poder recibir lo que necesitan para vivir a partir de su cooperativa, a partir de hacer productos que les gusten a todos, que necesiten, perdón, no que les gusten, que necesite la gente. También vamos a tener suficiente tiempo para educar a nuestros hijos, para poder estar con ellos. Ya no seremos más padres ausentes. Y en base a esta educación creo que podemos llegar a esto que plantea Saúl de la ética. Yo creo que educado en un medio diferente, una persona, creemos todos, una persona es diferente. En lo personal, a pesar de mi edad, a mí me dio un paso adelante en mi educación la discusión de la Constitución. Aprendí muchísimas cosas y aprendí sobre todo a llegar a consensos, que era algo que me costaba mucho trabajo, lo confieso. Y esta etapa de discusión me sirvió mucho en mi formación, digo yo, a pesar de todos los años que tengo, creo que uno se sigue formando hasta que dice bye bye, adiós, ya muerto, ¿no? Entonces yo creo que la ética, bueno, sí es un problema actualmente, pero lo que está pasando en nuestra sociedad es que lo importante es el dinero y no el hombre. Y que un hombre educado dentro de una comunidad y que esa comunidad pone empeño en él, no se va a sentir sometido por la comunidad, al contrario, se va a sentir impulsado por esta comunidad. Va a poder desarrollarse al máximo, mucho más que ahora, ¿sí? Y bueno, tenemos también un buen ejemplo, lo que decía Saúl, de la educación para la adversidad, de seguir luchando a pesar de la adversidad. No tuvimos grandes adversidades, pero creo que ahí Marco nos dio un ejemplo muy importante de continuar y continuar y continuar. Y esto
hizo posible que tuviéramos una constitución hecha, de no decir, ay, no, pues hoy no vinieron, hoy nada más somos 5, ya vámonos a descansar, a rascarnos la panza y ya no hacemos nada. Yo creo que también eso fue parte de mi educación, ¿sí? La educación que necesitaba yo a pesar de todos los años que tengo. Y bueno, me encanta la idea de Pablo de un mundo mucho más justo, de un mundo donde todo el mundo reciba lo que produce la empresa y no nada más el patrón. El patrón que nos da trabajo y también lo que mencionaba hace rato, el tener tiempo para educar a nuestros hijos dentro de esa ética. Y una gente educada así, que lo importante no es el dinero, sino el hombre, el cubrir sus necesidades esenciales, el desarrollarse al máximo, vamos a tener otros seres humanos diferentes a los que tenemos actualmente, que peleamos nada más por el dinero, nos parece que es muy importante tener una casa, un coche, ya lo vamos a tener, ya vamos a tener lo que necesitamos. Entonces de ahí podemos arrancar para desarrollarnos al máximo, cada uno la mejor versión de cada uno. Nada más eso. Gracias, Otilia, pues coincidiendo contigo también y me gusta coincidir también con Saúl en este origen de Chilpancingo. Ustedes saben que yo soy de Chilpancingo y que tenemos el orgullo de que ahí se haya realizado el primer congreso de Anáhuac y que ahí hayan surgido los sentimientos de la nación y pues esa inspiración que nos da Morelos de decir en pleno virreinato, ¿no? 1813, 1814, vamos a hacer una constitución. Imagínense en aquella época sin YouTube, sin Zoom, sin muchas cosas, sin carreteras, sin autos, ¿no? Y Morelos tuvo esa mirada que llega hasta el siglo XXI, hasta 2021, y que a través de nosotros sigue Morelos planeando la justicia social, como ya decía Pablo. Y pues muy bien también lo que dice Saúl de la equidad, ¿no? Una de las virtudes que tiene de la ética, una de las virtudes que tiene nuestra constitución, nuestro proyecto constitucional, es que tiene lo educativo, lo económico, lo jurídico, lo de justicia, la familia. Es un proyecto completo que, hay que decirlo, no tiene nadie más en México y probablemente en el mundo. No tiene un proyecto tan coherente, tan ensamblado, alternativo y que va pues mucho más allá de lo que parece ser el paradigma de todos los partidos y de los actores políticos que salen en la tele en la actualidad, ¿no? Eso es muy importante porque los partidos no tienen ni diario, no, ya nada más pelean por el presupuesto y por denostar al otro. Las elecciones, las votaciones polarizan por su propia naturaleza. Nosotros estamos buscando el consenso más que la votación, a ver quién le gana a quién. Pareciera esto que decía Saúl, de que las personas inherentemente tienden a la corrupción o al egoísmo, pero hay evidencias que los psicólogos también hemos visto de cómo la crianza y la educación pues orienta hacia el egoísmo, y es una parte del reto que tienen el cooperativismo, cómo van a incorporarse a una cooperativa quienes están educados para ser empleados, quienes están educados para ser patrones también, que los hay, ¿no? En algunos casos. La mayoría de la educación está hecha para ser empleados. Si no hay relaciones familiares cercanas, ¿cómo no va a haber violencia? Si no hay sensibilidad social. Por eso nosotros, por ejemplo, en la educación, desde ahí tiene que ver la empresa cooperativa, y planteamos el tequio como forma, el tequio escolar, como las escuelas tendrían que hacer cosas para la comunidad, porque es el afecto lo que genera los valores. Por eso quizá lo de adoctrinamiento no es exactamente, sino es una formación emocional de formar valores, pero a través del vínculo afectivo. El afecto es la base de los valores y de la ética. Por mucho que a alguien le dijéramos esto es lo correcto, incluso si se acabara la impunidad que decía Pablo, si, como en Singapur, ¿no? Que ponen pena de muerte para la corrupción, o les mutilan las manos, como proponía el Bronco, etcétera. Sí, pero bajo el clima de terror. Y nosotros en este proyecto de Sociedad del Afecto pensamos que es posible formar a los niños y a los jóvenes con otro sentido estético, otro sentido emocional, que evite que sean fácilmente tendientes al abuso, al egoísmo,
una persona que ama no puede abusar de lo que ama, por eso la importancia del amor comunitario, ¿no? Y bueno, nuestra Constitución, por cierto, les quería yo mostrar muy rápidamente, porque es muy breve esto. A ver si salen. Ay, ¿dónde están? Déjenme ver un momentito. No está, pero bueno, no lo puedo poner en pantalla, pensé que lo iba a poder poner en pantalla. Pero nuestra Constitución está llena está basada en valores, ¿no? Tiene una serie de valores. En el artículo 5 y 6 están los valores y principios como eje del proyecto constitucional. Todo el castillo, que podemos decir, toda la construcción del proyecto constitucional tiene como sustento los valores. Si hubiera algo en la Constitución contrario a los valores, estaría mal, habría que cambiarlo. El punto de referencia son los valores. Y nada más eso, y pues me gusta mucho la posición de Pablo, la pasión que tiene, y un poco yo diría que el estar luchando por transformar la sociedad es ya el estar luchando por la sociedad del afecto, incluso este diálogo que hoy tenemos, es ya empezar a vivir el futuro, ¿no? A Álvarez y Casa en alguna ocasión, no sé si se acuerda Otilia, que estuvimos en una reunión con Álvarez y Casa y le preguntaron a Pepe Álvarez y Casa, oye, ¿y usted por qué está luchando si usted ya tiene 70 años, más o menos tenía en ese momento 68 años? Usted ya no va a ver la sociedad porque la que está luchando. Y dijo algo parecido a lo que dice Pablo, yo lucho por las nuevas generaciones. Y yo intervine después claro, dijo más cosas, pero en síntesis, intervine después de Pepe Álvarez y Casa y le dije, no, pues estamos luchando también por esto. Esta reunión ya es parte del futuro, es parte ya de la esencia de lo que estamos haciendo. Entonces, es presente y futuro lo que estamos trabajando. El sentirnos aquí cercanos, a pesar de que estemos por Zoom, verlos a ustedes en la pantalla, estar conectados en esta reflexión, es parte ya de esta transformación social, política y económica que estamos desarrollando. Que por cierto, en la Constitución se está previsto una coexistencia de capitalismo y sociedad del afecto durante hasta 35 años, ¿no? Que poco a poco, gradualmente, la sociedad del afecto irá haciéndose plena y el capitalismo desapareciendo, pero bajo la consigna, yo diría que no solamente de una vida digna, sino yo creo que sí, si todos cooperamos unos con otros, podemos ser ricos todos y sin depredar a la naturaleza. Pero ese es el proyecto de la sociedad del afecto y de la Constitución. Al apoyarnos todos, podríamos tener buenas casas, buena ropa, buenas formas de transportarnos, tiempo para recreación, para viajar, o sea, todo lo que es deseable si nos apoyamos los unos a los otros, sino como en la sociedad actual, donde se frenan, se boicotean, hay violencia, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo humano se desgasta en todo eso? Muchísimo. Si ese esfuerzo humano se traduce en cooperar los unos con los otros, podemos ser más ricos, todos los seres humanos, más ricos que Slim, aquí, sin necesidad de tener dinero. El dinero probablemente se tenga que ir quitando, pero tendrán todas las comodidades que hoy ni siquiera puede soñar Slim, las podemos tener si cooperamos unos con otros. Bueno, ya me extendí un poco. Vamos a darle la réplica a Saúl. ¿Cómo ves, Saúl? Los comentarios de Otilia, de Pablo, los míos. Otros 5 minutos, Saúl. Ahí estamos, ya está. Gracias. Efectivamente, creo yo que la construcción de una sociedad diferente implica hacer cambios bastante fuertes y bastante profundos. Creo yo que lo que nosotros hemos llamado ciudad de valores, efectivamente se sustenta precisamente en los valores básicos. El amor es el primero de ellos, y a partir del amor que se va incorporando en nuestro quehacer de la vida diaria, en nuestro hacer de las acciones y de las relaciones que vamos constituyendo en todo momento, son las que van marcando la pauta. Eso implica, desde luego, elevar la conciencia, y un elevar la conciencia implica el reconocer al otro también, el darnos cuenta de que allí está, de que es parte de la transformación. Digo, aquí se maneja yendo hacia un cooperativismo, una desaparición de la propiedad privada, lo cual, bueno, habrá que verlo, habrá que sopesarlo, pero creo yo que en el contexto real, por ejemplo, ahorita hay campos de entrenamiento muy abiertos. Por ejemplo, las figuras jurídicas, las asociaciones civiles, las propias sociedades cooperativas, las sociedades civiles,
En fin, hay una serie de factores, de figuras jurídicas que ya están creadas, que ya están hechas y que por alguna razón no están funcionando, por alguna razón no están dando el ancho. Creo yo que ahí es donde habría que meterse al terreno de lo real, al terreno de la práctica, al terreno de ir haciendo un análisis. O sea, sabemos que esto es lo que se quiere llegar a esta constitución, ok, pero hay que empezar a probarlo, hay que empezar a sentarlo en el contexto de la práctica real y ver desde qué trinchera, desde qué esquema se puede participar socialmente. Por ejemplo, cuando nosotros conformamos o la primera organización que es Valores por la Vida, Asociación Civil, lo hacemos precisamente con la mirada de tener precaución en el crecimiento de nuestros hijos. ¿Qué se avecinaba? Bueno, pues la adolescencia, la juventud y el alcohol, las drogas, la prostitución, las adicciones de todo tipo, en fin. Y habría que tomar medidas, ¿no? O sea, habría que meterse. Cuando nos metemos a ese contexto y lo hacemos de manera organizada, varios padres de familia, conformamos precisamente esta organización y desde ahí tenemos ya un ejercicio práctico. Estamos en el territorio, estamos en la convivencia. ¿Qué encontramos? Efectivamente, encontramos niños que no tienen las mismas oportunidades, niños que están realmente solos todo el día, porque los padres trabajan, porque los padres tienen diferentes necesidades, porque hay estatus económicos variables, pero la sociedad misma lo cobija, cobija a los niños, cobija a los jóvenes de una manera igual. El punto es nada más empezar a romper esos paradigmas de que yo nomás veo por los míos y cada quien que vea por los suyos, ¿sí? El paradigma se rompe, se empiezan a dar estos fenómenos, empezamos a trabajar con niños, efectivamente muchos padres de familia pueden, otros, la gran mayoría, no pueden, y entonces se empiezan nuevamente a formar grupos. Por ejemplo, nosotros conformamos el grupo de los que empujan a los niños, de los que los llevan, de los que le meten, de los que le están ahí con ellos. Formamos clubes artísticos, deportivos, culturales con estos jóvenes y fuimos haciendo un total, en aquel momento llegamos a tener 300 niños, básicamente de educación primaria, que eran cuarto, quinto y sexto año, y secundaria, primero, segundo y tercero. 300 jóvenes, niños, que estaban en las poblaciones de Mochitlán, Quechultenango, Tizla, Chilpancingo, básicamente. Y con ellos hacíamos clubes, convivencias, y ahí viene. ¿Qué implicaba? Bueno, pues implica precisamente el buscar los patrocinios, el buscar los padrinos, y la situación fue funcionando. Creo yo que de alguna manera los mecanismos están. Hay que entrarle, digamos, en esos contextos, como hay que entrarle a las luchas sociales, laborales, buscando precisamente los equilibrios. Habrá que ver el contexto del valor de la creatividad, el valor del esfuerzo, de la mano de obra. En fin, hay que sopesar esquemas, ¿no? ¿Por qué el dólar vale mucho más que el peso mexicano? Bueno, ellos tienen la capacidad de inventar, tienen la formación de inventar y todos compramos lo que ellos inventan y todos usamos lo que ellos inventan. Entonces aquí habrá que ver el contexto tecnológico, la creación realmente de productos que el mundo consuma, que el mundo quiera, y cuando menos, si no, parar ese apetito voraz que nos hace comprar cualquier cosa. Yo creo que hay elementos, ¿no? Para poder seguir en esta charla, en este diálogo, abriendo camino, abriendo visión en lo que pudiera generarse. Creo que México es un país grande, creo que la historia de México es muy grande y creo que hoy nosotros, la generación que está, todavía tenemos esas chispas de valores, esas chispas de entusiasmo, de lucha por construir una mejor sociedad. Con tristeza a veces volteo yo hacia la juventud y sí veo una gran indiferencia, una gran apatía. A nosotros nos ha costado mucho trabajo mover jóvenes. Actualmente estamos haciendo 2 diplomados, uno que se llama Construcción de Ciudadanía y otro que es Metodologías para la elaboración de proyectos de prevención de violencia y construcción de la paz. Y nos cuesta a los jóvenes moverlo, nos cuesta hacer que le dediquen un poquito más de sacrificio, diría yo la palabra, a ser mejores personas, mejores seres humanos. Ese creo yo que es el reto también que habrá que enfrentar
bajo cualquier propuesta. El tema de la motivación al joven que en este momento realmente no la tiene, no tiene esa motivación, no tiene esa formación, no tiene esa convicción como la que estamos manejando ahorita. Yo veo y escucho precisamente la manera en que Pablo maneja este tema y efectivamente se nota la pasión que existe, ¿no?, en el corazón de él para decir, bueno, es que esto es lo justo. Bueno, ahí está la pasión metida, involucrada dentro de hoy los jóvenes y realmente cuesta, a veces decimos, le piden permiso a un pie para mover el otro. Entonces, hay un gran reto que se tiene que manejar. Creo yo que los elementos ahí están en el territorio, ahí están en la sociedad, el arte, la cultura, el deporte, la curiosidad, la creatividad, pero sí hay que muy bien alimentarlos para que México realmente pueda ser un país autónomo, autosuficiente y que alcance realmente a satisfacer las necesidades, pero sobre todo, más que las necesidades, a satisfacer los sueños de la gente. La gente tiene también derecho a soñar y a soñar grande. Esa sería mi participación en este momento. Gracias. Sí. Muchas gracias, Saúl. Pues tu comentario breve, Pablo, 5 minutos más o menos. Sí, no hay problema. Claro que sí, y por supuesto, Saúl, que coincidimos en muchos de los temas de lo que estamos hablando, porque todos tenemos la visión y sobre todo la esperanza de un mundo diferente, de un México diferente. Y por supuesto, cuando hay amor, hay respeto, y ojalá que las dos sumaran y formaran la lealtad. Cuando eso exista, entonces vamos a decir, nuestra Constitución está brindando resultados. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y cambiar la mentalidad de los que nos rodean y de los que vienen. Nosotros estamos viviendo una etapa donde tenemos que enfrentar muchas situaciones y que no estábamos preparados. Por ejemplo, esta pandemia que pasamos, nomás quisiéramos, vamos a ver un poquito hacia adelante, unos, no sé, 10 años, 5 años, ¿sí? Que se repite esta pandemia, pero que existieran las cooperativas. Entonces la gente no tendría que salir a arriesgarse a hacer aglomeraciones para buscar un producto. Simplemente lo tendríamos nosotros al alcance de la mano con las cooperativas organizadas. Sí, nosotros creemos y tenemos mucha fe de que lo que estamos haciendo tiene que verse reflejado lo más pronto posible. Lo que estamos, las luchas sociales no se dan de la noche a la mañana, pero también es cierto que ahorita los avances tecnológicos permiten difundirlas de una manera donde le llega a mayor cantidad de gente que antes. Antes teníamos que esperar que llegara el periódico para poder, ahorita cualquiera con un teléfono en la mano ya se entera de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Vamos a motivarlos con lo que pasa aquí en México, con lo que estamos haciendo. Tenemos que difundir nuestra Constitución, tenemos que difundir nuestros objetivos, tenemos que hacerles saber a la gente de que la lucha de nosotros no es lucrativa. Es cierto, la riqueza, ¿por qué hay tanto narcotráfico? Porque la riqueza se refleja en poder económico. Así le entendemos muchos. Y eso le enseñamos a nuestros hijos. No, es que tú tienes que tener dinero para que te vean bien. ¿Por qué no le enseñamos valores? ¿Por qué no les enseñamos respeto? ¿Por qué no les decimos, si a ti la gente te valora y te respeta, tú tienes más que cualquiera que tenga un poder económico arriba? Si tú lo que logras con tu trabajo puedes hacer maravillas porque vives en paz, vives tranquilo, vives feliz, que no lo vive un capo de la mafia. ¿Por qué? Porque tiene que andar con no sé cuánta gente que lo vigila y tiene que andar corrompiendo mucha gente y tiene que andarse cuidando. O sea, no tienen felicidad, tienen dinero, pero eso no es felicidad de esa forma. Mientras que con una inyección mental de valores para nosotros y para nuestros hijos, para nuestras familias, nuestros vecinos y en la comunidad, la felicidad la podemos vivir con lo que tenemos. Y si eso que tenemos nos da para ayudar a mucha gente, pues vamos a hacerlo. ¿Qué perdemos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ganamos nosotros con estar haciendo es cierto, la mentalidad de Marco que dice, bueno, es que ya estamos ahorita viviendo. No, está bien, pero vamos a vivirla cuando ya todo
todos los mexicanos, ¿sí?, tengamos por ya la aplicación de esta Constitución en beneficio de nuestra familia, de nosotros, de la comunidad y de todo el mundo. Entonces, sí podemos decir, ahorita hay que luchar, y hay que luchar de frente, con honestidad, con sentido humanitario, con valores, con lealtad y con amor propio. Con eso, sí, estamos seguros de que vamos a salir adelante. Por eso hay que difundir los ideales que están plasmados en nuestra propuesta de constitución o nuestra constitución propuesta, como queramos verla. Y pues me da mucho gusto y muchas gracias por permitirme participar en estos diálogos. Me motivan, me hacen sentir mejor poder expresar lo que entre todas las organizaciones que nos reunimos para hacer esta constitución y que se cumpla nuestro sueño de sacarla adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario. Y pues abre ahora sí el diálogo con todos los participantes, todos los asistentes. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra para comentar sobre lo que han dicho nuestros invitados, lo que se ha dicho el día de hoy? ¿Quién dice yo? Siempre hay unos segundos de latencia para que se anime a alguien a participar. No sé por qué, porque creo que mi amigo Rivas es el primero que va a hablar. A ver dónde está Rivas, sí. Adelante, José María. Gracias, Pablo, por la referencia. Yo creo que son muy importantes lo que acaban de comunicarnos tanto Saúl como Pablo, relacionado con el comportamiento del sujeto y de la sociedad en general. Hay dos cosas que yo comentaría al respecto de eso. Primero, que esta nueva constitución es el primer paso para un futuro diferente de la sociedad mexicana. Más no va a ser solo de la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana está inmersa en un sistema que funciona a nivel planeta. O sea, que obliga a los países a someterse a su sistema. Hace poco, hace unos días, 2, 3 días, mejor dicho, en la reunión del grupo de los 7, llegaron a una conclusión los 7 países de este grupo, y lo primero que dijeron era que se sentían amenazados por el sistema que ellos representan, por otros 2 países, los chinos y los rusos. ¿Sí? Y lo interesante que me llamó la atención es que les preocupe el ataque a su sistema, como ellos lo mencionaron. O sea, porque ese sistema que ellos manejan hoy a nivel planeta y en el cual estamos inmersos los mexicanos, pues nos somete al poder del dinero. Decía que me llamó la atención lo que decía Saúl también, Pablo, porque Saúl hablaba de la ética que se ha perdido en muchas cooperativas. Y mencionó a Cruz Azul. Y si uno lo analiza bien, esa ética del cooperativismo se perdió por un problema del sistema actual que encabeza la posesión de riqueza incontrolable y de dinero. Entonces, el cooperativismo se ha visto amenazado por eso, porque a su vez él es amenaza el cooperativismo para el sistema actual capitalista. Entonces, este es un gran primer paso, la nueva constitución que se está proponiendo, es un gran primer paso para el futuro de la transformación verdaderamente social de México y desde mi punto de vista del planeta, si la conseguimos llevar a la práctica, que yo creo que sí, porque hay mucho entusiasmo para divulgarla a nivel nacional y es evidente que vamos a tenerla que divulgar también
a nivel internacional por el éxito que nosotros tengamos internamente al respecto, ¿no? Entonces es una lucha a largo plazo, como bien decía Saúl y decía también Pablo, muchos de nosotros no lo vamos a ver, pero es el primer ladrillo que estamos poniendo para el futuro de este país, de nuestros nietos, de nuestros hijos y del planeta. Felicidades a los dos, porque me gustó mucho su visión de lo que estamos viviendo en relación al sistema que llamamos económico y que yo identifico junto con otras personas de climatístico. Pero bueno, eso es otro proceso de problema. Climatística. Bueno, sí, climatística, exacto. Pero bueno, yo creo que su posición es muy clara, muy interesante, muy entusiasta, y yo creo que eso nos inyecta a todos espíritu de ir con todo para hacia adelante. Muy bien, felicidades. Y muchas Gracias, José María. Sigue Jesús Amosurrutia y luego el maestro Pedro Fidel. Jesús, por favor. Abre tu micrófono, por favor, Jesús. Yo creo que a partir de lo que nos han comentado Saúl y Pablo, que es muy interesante, pero creo que debemos tener grandes esperanzas por lo que está sucediendo en la actualidad. Si vemos en todo el mundo hay protestas por lo que sea, ¿verdad? Que por la vacuna, que por los impuestos, que por cualquier cosa hay levantamientos. Y en México nos acaban de dar una demostración enorme el pueblo mexicano. Cada día está participando mucho más. Y si nosotros les damos la herramienta para que participen ya con una vocación determinada, que es mejorar las condiciones de los seres humanos en el mundo, empezando por México, yo pienso que tenemos grandes esperanzas porque la gente está empezando a despertar. Aparentemente, nuestros pueblos están dormidos, pero yo veo que están despertando. Yo veo que hay fanatismos de un lado y fanatismos del otro, y esto hace que se enfrenten. Pero esto, si les damos la lámpara, que significa la Constitución, que es un producto a lo mejor imperfecto, pero que ellos en sus manos lo podrán ir perfeccionando hasta que lleguemos a la Constitución que esperamos todos los mexicanos, y que, como dice José María, a lo mejor proyectamos a todo el mundo. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Jesús. Seguiría el maestro Pedro Fidel. Sí, se me escucha, perdón. Sí. Bueno, considero que este proyecto de nueva constitución para arribar a una sociedad del afecto, pues en México, como lo dijo el compañero Pablo López Figueroa, pues ya está trascendiendo, ¿no? Y va a ser o es histórico, y de nosotros depende que tenga éxito. Estamos trabajando en un ambiente adverso, como lo señaló usted, el doctor Murueta, con personas educadas para ser empleados, y algunos pocos, muy pocos, para ser empresarios ricos, multimillonarios, en la búsqueda de la explotación de los trabajadores. Y agrego yo, como otra de agravante, que es dentro de una cultura del individualismo y una cultura enferma, además, como lo comentó una compañera en otra mesa de diálogo, y pues no importa, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y afortunadamente el proyecto tiene varias vertientes, como ya lo hemos mencionado, y usted ya hizo un recorrido, el de la economía social, solidaria, el cooperativismo. Y en cuanto al planteamiento de escuela para padres, quiero comentar que considero fundamental y plantear que se aplique desde los niveles de preescolar, pues ya los niños juegan desde pequeños a ser papá y mamá, obviamente con dosis de contenidos muy sencillos, obviamente no a profundidad, y que en primaria pues un poquito más, y en secundaria y enseñanza media, pues ya en secundaria los maestros tenemos ya
casos de niñas que desde primero de secundaria ya son embarazadas. En las comunidades rurales es muy común, ya se casan, a veces hasta de sexto grado. Conozco casos, yo soy maestro de secundaria y en secundaria sí tengo esa situación de las niñas de primero de secundaria y de segundo y de tercero. Entonces recorrer todos los niveles hasta enseñanza media y obviamente, pues obviamente la universidad. Asimismo, la escuela para padres, desde las fábricas, como ya lo mencionaron, las empresas, los centros de trabajo, pero también desde los municipios. Como decía yo anteriormente, el municipio es nuestro vecino más cercano, somos los vecinos más cercanos al municipio, en la Ciudad de México, las alcaldías y desde los medios de comunicación. Sí, en el ámbito municipal, pues la creación de alguna unidad municipal o centro de asesoría y atención psicosocial en este tema. Y ya para finalizar, que desde los sindicatos, afortunadamente ya hay casos exitosos, como también hay casos vergonzosos que aquí lo están mencionando, pero desde la parte sindical debemos de plantear que los trabajadores deben de tener cooperativa, y no una, posiblemente 2 o 3. El día de mañana tengo una reunión con mi secretario estatal y le vamos a plantear la creación de una cooperativa, y si acepta, pues ahí por medio del ingeniero Pablo López Figueroa, pues, y del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, pues ojalá, por fortuna acepten, no lo sé, mañana, ya tendríamos esa novedad aquí en el estado de Tabasco. Pues bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, maestro Fidel, muy interesante también. ¿Alguien más antes de cerrar este diálogo número 10? Antes de darle la palabra a nuestros dos invitados para que hagan sus conclusiones, alguien de sexo femenino que quisiera. María Rodríguez, nomás que no quieres comentar el micrófono, dice María Rodríguez, es un buen proyecto, pero estamos en un capitalismo gigante que llevará tiempo transformar con la cooperación de todos y todas en recuperar los valores, y así el ser humano se recupera a sí mismo y pueda trascender en una nueva mentalidad de construir una mejor forma de vivir y convivir, dice María. Muchas gracias, María Rodríguez. Gracias y saludos. Pues no sé si alguien más, si no ya empezaríamos a hacer el cierre de este diálogo. Ya hubo una persona de sexo femenino que por lo menos por el chat se expresó. ¿Algo más, maestro Pedro Fidel? ¿No? Es que tiene la mano levantada, por eso pensé que algo más. Pues si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra, le pedimos a nuestros dos invitados, primero a Saúl Castro, después a Pablo López, que nos hagan su conclusión de esta reflexión, de este diálogo del día de hoy, miércoles 16 de junio de 2021. ¿Qué concluiría Saúl Castro? Gracias, Marco. Fíjate que yo creo que la conclusión que yo me llevo es el hecho de que efectivamente hay un México en una evolución constante. No ha parado, es un México inconforme de siempre porque conocemos de nuestra grandeza histórica y soñamos con una grandeza ya en el presente, ¿no? Y en el futuro. Creo que el gran tema es la vinculación, las relaciones. Creo que el cooperativismo es una alternativa. Ahí está el cooperativismo como una alternativa. Creo que también las estructuras están listas para recibir cualquier tipo de ensayo. Por ejemplo, las redes vecinales. Es decir, muchas veces estamos haciendo mucho fuera, pero en el corazón, en lo cercano, no estamos haciendo las cosas. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? Cómo ser congruentes en mi aspiración y en mi práctica. Creo yo que ahí tendríamos un gran reto y que pudiéramos lanzar a lo mejor hasta eso, un reto, decir, órale, a ver quién hace algo en su calle, quién hace algo en su colonia. Y entonces, bajo ese argumento, entonces demostrar que sí pudimos construir una red vecinal, que sí pudimos construir una cooperativa y que sorteamos la gran cantidad de dificultades que esto va a traer, ¿sí? Porque nosotros que hemos estado trabajando en territorio, vemos la gran discrepancia de los vecinos y todo esto finalmente también es una gran oportunidad de aterrizarnos, ¿no? en este sentido. Pues yo creo que la mesa está puesta, está servido, es cosa de empezar a ver hasta qué punto nos vamos. Afortunadamente ustedes ya crearon esta constitución, es un eje, es un parámetro sobre el cual
guiarnos más cerca, más lejos, más tibio, más caliente, en fin, pero finalmente ya está. Hay unas propuestas que yo creo que sí vale la pena también considerar, como es precisamente este tipo de expresiones que acabo de mencionar, las redes vecinales de apoyo solidario y de seguridad, que se puede agregar, y potencial económico, alguna cosa de esas, para que se conformen completamente. Si esto lo vamos aterrizando con ejercicios territoriales, el tema puede avanzar bastante bien y sí tenemos muchos casos de éxito que se pueden manejar para que se vayan conociendo. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias por tu conclusión, Saúl, y gracias por aceptar estar en este diálogo. Ahorita hacemos ya el cierre. Le pedimos a Pablo que haga su conclusión de esta noche, por favor, Pablo. Claro, gracias y muy breve. Tomando lo que leíste en el chat que escribió la dama, no me grabé su nombre. María Rodríguez. María Rodríguez, es cierto, nos enfrentamos a un poder capitalista, y no nada más eso, nos enfrentamos a lo que genera el capitalismo, que es la corrupción. Pero yo creo que nosotros, con la confianza y la certeza de que lo que estamos haciendo es con el mayor de los deseos de que todo mundo tenga un trato humanitario, no debemos de pensar contra quién nos enfrentamos. Debemos pensar que nosotros nos podemos enfrentar a nosotros mismos, o bien nosotros mismos tener la confianza de que lo que estamos haciendo en base a la respuesta que esperamos y al sentido humano de justicia social, de justicia laboral, de justicia económica, de justicia participativa, la confianza de nosotros va a estar muy por arriba del poder que nos enfrentamos, que es el capitalismo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para bien, no nada más de nosotros, lo estamos haciendo para bien de toda la humanidad, como dice Rivas, no nada más para México. Entonces, hay que tener confianza, debemos de tener fe en nosotros y debemos de tener fe en que la gente va a responder, porque son 80 millones de mexicanos que necesitamos que ya entre ahora sí que en operación esta constitución que estamos proponiendo. Eso concluyo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Interesantes los dos comentarios, ¿no? El reto que plantea Saúl, muy importante, de pasar a la práctica y ver si podemos hacer comunidades, si podemos hacer cooperativas que sean funcionales, y que desde luego si podemos transformar la escuela, si podemos hacer de otra manera la crianza de los niños y formarlos con mucho más valores, mucho más afecto, mucho más ética. Pues son retos que obviamente tenemos que asumir entre todos, porque no depende solamente de una persona, del esfuerzo aislado de una persona, sino de la articulación del esfuerzo colectivo de muchas personas, ¿no? Ustedes saben que también estamos desarrollando una organización que serían los promotores de la Sociedad del Afecto, que vamos a tener nuestra segunda reunión el 10 de julio a las 5 de la tarde, y que hay gente ahí de otros países. O sea, ya la Sociedad del Afecto ya es un concepto internacional, y que estamos también trabajando ya con varios estados. Están inscritos ahí en el grupo de Facebook de la Sociedad del Afecto 400 personas, y calculo que con los que estamos más allá del Facebook somos más de 500 personas, 600 personas, las que estaríamos compartiendo algún punto de afinidad con esta idea de la sociedad del afecto. Entonces, Pablo, pues también muy interesante su conclusión, ¿no? El compromiso que tenemos, y que podemos enfrentar entre todos a este poder que se ha generado entre los siglos, pues en 4 siglos, ¿no? El poder del capitalismo, del siglo XVIII al siglo XXI, 3 siglos y medio, y que cambiar sus paradigmas, darle un giro, pues no es fácil, pero estamos empezando y ya tenemos un libro colectivo que es la nueva Constitución, y que es el empezar a decir aquí hay otro paradigma que puede ser mucho mejor. Les agradecemos muy especialmente a Saúl Castro de Chilpancingo, a Pablo López Figueroa desde Paraíso, Tabasco, y también a todos los presentes. Otilia, si quieres hacer tu despedida de este día, por favor. Bueno, yo también quisiera agregar un poco que contamos con gente, que la gente, que hay muchos países en América Latina que están movilizados, que se han dado cuenta que no funciona esto, y yo creo que es un momento importante. Y bueno,
nada más eso. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo miércoles y esperamos que inviten a más gente para que cada vez seamos más los promotores de la sociedad del afecto, Claro que sí. y los defensores de esta nueva constitución. Un aplauso para nuestros dos invitados, para todos los presentes. Muchas gracias, Saúl, por haber aceptado este diálogo. Pablo, muchas gracias también por aceptar. Dos estados pues muy significativos para mí, Tabasco y Guerrero, que es mi estado natal. Muchas gracias a José María Rivas por todo su entusiasmo y que siempre está aquí. Al licenciado Jesús, que le toca el día 7 de junio estar como invitado en los diálogos constituyentes. A Jesús Amosurrutia, que ya estuvo, también a Pedro Fidel, el maestro Pedro Fidel López, que ya también estuvo, a Elisa, que también ya estuvo en los diálogos constituyentes, a Otilia, que es pues conductora también de este seminario de diálogos, a Isela Sobrevilla, que creo que es de Veracruz, Isela, o de Tamaulipas, ¿verdad, Isela? A Rosario Adriana, que ya tiene su página de Facebook de Educar para la Sociedad del Afecto, a Itza Díaz, que también ya estuvo aquí con nosotros como invitada, Luigi Alvarado, que esperamos que pronto esté también como invitado, Yair Eduardo López, también me parece yo que le quería proponer a Yair que fuera el 28 de julio invitado a a participar como invitado en los diálogos constituyentes, y a María Rodríguez, que ya nos dejó aquí su pensamiento y que estimamos mucho. Muchas gracias a todos y por hoy damos por terminado este 10º diálogo constituyente. Estaremos en comunicación con todos ustedes para lo que sigue y esperamos que, pues aunque que estén aquí en los siguientes diálogos. Recuerden que son 3 etapas. La etapa que vamos a hablar en términos generales del proyecto constitucional, después la etapa por capítulo de la Constitución y después una etapa por algunos de los artículos más significativos de la misma. Entonces vamos a ir poco a poco. Esto se va a llevar como 1 año y medio, 2 años, estas 3 etapas, más o menos estoy estimando, y quizá un poco más. Muchas gracias. Sí. Te pregunta Yair si es el 28 de julio. De julio, sí, de mes y medio, Yair. Y Yair lo pensé por lo que decía Saúl, y creo que Yair es un joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Yair? Y también pensaba que ese día, el 28 de julio, se 22. ¿Se me 22. escuchan? Sí, claro, 22 años. Y pienso que también Pavel Murueta, que tiene 26 y que estuvo en algunas de las sesiones del proceso constituyente, podría ser un diálogo interesante. Entonces, ese 28 de julio podríamos tener 2 jóvenes hablando del proyecto constitucional, y pues que inviten a otros jóvenes que estén como público y probablemente más adelante muchos otros más jóvenes. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Felicidades a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Y noches. gracias por la invitación. Muchas gracias. Claro, y está.